Hola viajeros, bienvenidos a Ways2Go. Soy Daniel y una pregunta que muchas veces nos hacemos cuando vamos a viajar en avión. ¿Es necesario poner nuestro teléfono, el celular, el móvil en modo avión y apagar los dispositivos electrónicos? Bueno, hoy vamos a hablar de eso y también les pido que se queden hasta el final porque tengo una novedad, un nuevo lanzamiento que lo he hecho ayer. Y les quiero pedir un favor, tranquilos, no es dinero, solo colaboración, pero bueno, eso lo vemos al final. ¿Qué pasa con el bendito modo avión en los teléfonos cuando vamos a volar? ¿Por qué lo piden? Ayer casualmente estaba mirando así en TikTok un poco y me apareció un video de Perico Durán, que es un piloto de línea, es comandante de un Airbus A320, que hablaba precisamente del tema. Y aquí nos daba una serie de explicaciones de los motivos por los cuales se hace esto. Y si bien yo no soy un experto en el tema, pero él que sí lo es, me voy a basar un poco en lo que ha comentado y después en algunos informes o estudios que se han hecho por parte de, por ejemplo, la FAA, que es la Administración Federal de Aeronáutica de Estados Unidos, y hay muchas más en diferentes países, sobre este tema. Lo que en este caso el comandante nos dice en su video, que se los recomiendo, es un canal muy bueno, da muchas cosas sobre aeronáutica y tiene muchísimos suscriptores, es que por empezar estos aparatos electrónicos, teléfonos, tablets, ordenadores portátiles, emiten ondas radiomagnéticas, o sea, ondas de radio, las cuales pueden llegar a interferir con algunos aparatos del avión. Si bien la aviónica, o sea, todo el sistema informático, las computadoras de a bordo que tienen los aviones, están preparadas para que no sean afectadas por esto, pero sí hay otros sistemas que pueden ser susceptibles de interferencia. Por ejemplo, la radio que ellos utilizan para comunicarse con el control aéreo, con la torre de control, o el radar, o incluso que pueda dar fallos en los testigos, en los sensores de algunas partes del avión, con lo cual complica mucho toda la operación. Por ejemplo, explicaba que cuando el avión despega y hasta que alcanza los 3.000 metros de altitud, se forma lo que se conoce como cabina estéril. Ahí no entra nadie, no hay nada que distraiga a los dos pilotos durante la maniobra del despegue, que están tremendamente concentrados y hablando permanentemente con la torre o con el control aéreo. Y si tienen interferencias en la radio, que por ahí no lleguen a interpretar correctamente una orden que les den, puede tener serias consecuencias. También hacía mucho hincapié en lo que es la aproximación, que es cuando el avión empieza a descender para aterrizar. Si se hace en condiciones de visibilidad exterior nula, que se tienen que guiar exclusivamente por los aparatos del avión, y alguno de estos falle, pase una información errónea, puede terminar en un desastre. Entonces es muy importante siempre hacer caso a las indicaciones de la tripulación de cabina. En cuanto a los estudios que hay desde que se inventaron los teléfonos celulares o móviles, se está trabajando sobre esto, y si bien todas las pruebas que se han venido haciendo, simulaciones, ensayos y demás, dicen que la posibilidad de que los aparatos electrónicos interfieran con el instrumental del avión son mínimas, siempre queda ese mínimo, aunque sea un 1, un 2, un 3% de posibilidades. En el mundo aeronáutico todo gira en torno a la seguridad y esa pequeña ventanita que queda abierta es suficiente para que se tomen todas las precauciones habidas y por haber para que tengamos un vuelo tranquilo y llegando a destino sin ningún problema. Entonces la recomendación siempre es, cuando nos pidan que lo pongamos en modo avión, no nos cuesta nada, hagámoslo, y ya nos comunicaremos con la familia o con quien sea cuando aterricemos. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y ahora bien, vamos a pasar al otro tema, que les decía que he hecho un lanzamiento ayer mismo y se trata de un nuevo canal.
Yo, como me sobra tiempo ahora desde que me jubilé, mi cabeza está todo el día dando vueltas. Y como María, mi esposa, es unos cuantos años más joven que yo, ella todavía está en plena actividad, con horarios, con obligaciones y demás. Entonces a mí me sobra el tiempo, vamos a ser sinceros. Y siempre voy buscando cosas nuevas para hacer. Y en este caso he lanzado este nuevo canal que se llama Crónicas del Camino. Yo debajo en la descripción les voy a dejar el enlace porque lo que les quiero pedir es que vayan, lo vean, se suscriban al canal e interactúen un poco ahí para tratar de moverlo. Como les comentaba, lo lancé ayer, un canal que comenzó de cero, sin suscriptores, sin videos publicados, nada, cero total. En este momento tengo un solo video publicado, se han suscrito 4 personas hasta este momento y ha tenido por lo menos más visualizaciones de las que yo me esperaba. No son muchas, pero más de lo que creía. Y este canal se va a dedicar exclusivamente a mostrar viajes, o sea, los que nosotros vamos haciendo. En este momento estoy utilizando imágenes de viajes pasados, de los últimos tiempos, editados de otra manera, y simplemente mostrar el lugar, lo que recorremos, lo que vemos y ese tipo de cosas. Más como un libro de viajes, pero sin dar ningún tipo de información ni nada que se le parezca, porque eso vamos a seguir haciéndolo aquí. La modalidad de Ways to Go seguirá exactamente igual, pero este otro mostrará paisajes, lugares y eso. Así que les pido que se den una vueltita, que se suscriban, a ver si lo hacemos crecer. Bueno amigos, si todo esto les ha interesado, les pido que le den un like. No te olvides de suscribirte a este canal y al nuevo si el contenido te gusta. Activa la campanita para recibir las notificaciones de nuevos videos. En el caso de aquí, de Ways to Go, si tienes la posibilidad de tu país, que ya lo tenga habilitado, dale al botoncito de Hyper, que eso me suma puntaje y me va ayudando también a crecer. Y como siempre, darle las gracias por estar ahí, por el apoyo. Les mando un abrazo muy pero muy grande y ya nos vemos en un próximo video con otro tema. Hasta la próxima.